amilasa. ¿La amilasa podría estar elevada o no? La amilasa sí podría estar elevada sin tener una pancreatitis, que podría ser una complicación. Hay colicistitis que por casualidad pasaron sus cálculos y justo hizo un cuadro pancreático, entonces la amilasa también puede estar elevada, pero no es lo común. Ya podría pedirle, si tiene la amilasa elevada, ya me confunde, porque ahí podría pensar en una pancreatitis. Diagnósticos diferenciales de una colicistitis aguda. Pancreatitis una, otra. ¿Con qué diferencia? Apendicitis, ¿no? El diagnóstico importante es la apendicitis. Muchas veces, sobre todo en pacientes que tienen hepatomegalia, la vesícula lo tiene, ¿en qué segmento era? 5, ya se me acordó. Entonces, lo tiene, o en el hepatomegalia, en flanco derecho. Incluso muchas veces llega hasta fosa ilíaca derecha. Y uno agarra lo palma, es una apendicitis y una colicitis. No es la primera vez. Entonces hay que revisar bien. Por eso que la semiología, aunque no somos mucha importancia, no le damos porque somos automáticos de darle, pero si lo revisas bien al paciente. Por ejemplo, una abuelita que si tú percutías, el hígado lo tenía hasta acá abajo. Y obviamente la vesícula lo palpabas en fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿era una apendicitis o era una colicitis? Y ahí empezamos a discutir, ¿qué te parece? ¿Qué te parece entre los cirujanos? A mí me parece una colicitis, a mí me parece una apendicitis. Se operó y era una colicitis aguda en fosa ilíaca derecha y tenía una hepatomegalia enorme la señora, ¿no? Entonces, hay que también, por eso hacer la semiología. ¿Cómo te das cuenta? Fácil, percutiendo, y la matidez lo tenía hasta abajo. Entonces, podías pensar en que podía ser una colicitis, te la jugabas con una colicitis y efectivamente tenías la razón. Pero si no lo percutías, solamente palpando, podías palpar o un plastón o estás palpando la vesícula, no lo sé. Entonces, la semiología hay que hacerla completa. Si haces una buena semiología en ese paciente, se podía encontrar la colicitis aguda y no era necesario discutir, ¿qué te parece? No me parece. Era típico, pero puede pasar eso. Entonces, apendicitis aguda. Otra patología, diagnóstico diferencial. Cálculo renal, ¿no? Los cólicos renales siempre tienen que estar en el... Pero acuérdense que el cólico renal tiene cierta característica siempre. El lugar de presentación siempre es en la zona lumbar y la irradiación es hacia zona genital, lo que no pasa en una colicistitis, ¿no? Cuando está teniendo el dolor, hay que preguntar dónde le duele, adelante o le duele atrás. En general la colicitis duele adelante y se va para atrás. En el cólico renal es al revés. Ya duele en la parte lumbar y se va para adelante y específicamente para la zona genital. Entonces, eso hay que diferenciar bien. ¿Otro diagnóstico diferencial? ¿Hay alguno? ¿Otro diagnóstico diferencial? Ya se quedaron hasta ahí nomás. Infarto, del infarto siempre tienen que tener. Acuérdense del infarto ya ha pasado, ¿no? Vuestros compañeros ya le han dado el alta, ya les he contado a la tía del doctor Montes y se ha muerto, así que ya no hagan eso, ¿no? De repente la próxima será mi tía, no sé. Entonces, ya no tienen que hacer esa cosa, ¿no? No le pueden dar el alta a un paciente cuando siempre sospechen la posibilidad, sobre todo en pacientes que tienen lipotimia. La lipotimia es un cuadro más típico de un problema arterial, o sea que tiene que ser algo cardíaco que una colicitis, que un cólico. Muy difícil que un paciente con cólico renal empiece desmayándose. Medio difícil, ¿no? Y más si tiene determinada edad, algo está pasando ahí. Ustedes tienen que pensar, entonces, y no le den el alta. Tienen dudas internas, es mejor internar a un paciente por demás y que venga el asistente y después él le dé el alta y ya es problema de él, a que ustedes lo manden a su casa y después regrese el paciente. ¿No? Es típica la paciente que tenemos en UCI, tenemos una paciente que ha estado 15 días dando vueltas. Se ha ido a Lorena, de Lorena lo han mandado a su casa y la señora, como seguía con dolor, se ha ido a la clínica y ha pasado en 2 clínicas, no le han hecho el diagnóstico, se ha venido acá y acá ha estado viniendo todos los días y le ponían sus antiespasmódicos, analgésicos, todo, hasta que a alguien se le ocurrió internar. Cuando se internó, la revisamos, la señora estaba séptica, ¿no? Y pasaron todo y el diagnóstico que le hicieron, colicistitis, pancreatitis, fue ese su diagnóstico. Pero cuando uno lo miraba y lo revisaba, hacía semiología, no tenía nada de pancreatitis ni nada de colicistitis. Era una apendicitis complicada, típica. Pero era cuestión nada más de detenerse en la paciente. Y obviamente le hemos entrado y la paciente está en un cita bastante grave, 15 días. El apéndice totalmente digerido, con pus en fosa ilíaca, en fondo de saco, mal la señora, mal, ¿no? Ha sangrado, ha hecho hemorragia digestiva, todas las complicaciones.
Ahorita todavía, gracias a Dios, está todavía viva, pero no sabemos si va a vivir esa señora, ¿no? Pero no podemos esperar a que llegue a esa situación para poder operar. Y eso ha sido error de todos los que lo han visto, desde los que lo han atendido en la clínica, los que lo han atendido acá, y a veces, muchas veces nosotros no vemos al paciente. ¿Ya? Por ejemplo, ese paciente entró en una guardia de día, pasó ese día, pasó la noche, al día siguiente recién lo operamos. Y pasó 2 guardias. Entonces yo fui a hablar con los cirujanos porque no lo habían visto. Y resulta que ninguno de los dos le había revisado la vesícula. Entonces, ¿por qué no lo han revisado? No, es que el residente lo había revisado, pero el residente está aprendiendo. El residente se puede equivocar, para eso está el asistente. Entonces le han creído al residente, todo es un problema de litias vesiculares, no tiene nada la paciente, está tranquilo, pasemos a otro, y lo han pasado. Y la paciente, tú le mirabas, no respiraba bien, ya estaba taquipneica. ¿Por qué está taquipneica? Es una pancreatitis, ¿no? Pero si es una pancreatitis, está taquipneica, tiene que estar en UCI. ¿Qué hace acá? Vamos a revisar. La revisamos y no tenía nada de pancreatitis. Entonces el paciente era, ¿no? 66 años, joven, puede ser la mamá de cualquiera de nosotros. Entonces, ese es un problema. Diagnóstico. Diagnóstico típico, el diagnóstico, o sea, el gol estándar de esto de la litiasis vesicular o de la colitis es la ecografía. Sin ecografía no puedo hacer diagnóstico. Alguna vez no había ecografía y teníamos la colestografía oral que no servía en ese momento, ¿no? Porque no había, porque los ecógrafos eran viejos y obviamente no detectaban nada. Y tú mirabas un montón de puntos oscuros y esto y no sabías qué color estabas viendo, tenías que empezar a adivinar. Y ahí venían todas las imágenes de los adivinos, ¿no? Te ponían una cosa, otra cosa. Ahora con los equipos que hay, siguen no adivinando, imagínate en ese momento, ¿no? ¿Cuándo habrá sido el error? Ahora hay equipazos y tienen errores, pero garrafales, ¿no? Entonces, acá todavía en nuestro, como el que hemos visto, acuérdense de esa señora que hemos visto, que no tenía nada, vesícula litiásica, colédoco sin nada, le han encontrado un quiste. Claro, y después cuando se operó estaba toda la vía biliar lleno de cálculos, la vesícula lleno de piedra, todo un desastre. ¿Ya? Y el pata no ha visto, pero ni un elefante a 1 metro no ve de casualidad, ¿no? Entonces, hay lugares, en la ecografía siempre tienen que saber dónde, porque a nosotros nos puede pasar, ¿no? Acá hay gente que domina y tiene un porcentaje de error menos que el resto. O sea, siempre hay un porcentaje de error, eso es normal en el mundo. No es el 100% de diagnóstico, es el 97% de diagnóstico ecográfico. Entonces hay un 3% que escapa a la mayoría, no a todos. Pero si es al revés, 3%, ¿no? 97% se te escapa y 3% hace, entonces algo estás haciendo mal, ¿no es cierto? Entonces, acá hay gente, ¿no? La gente del seguro, que son los especialistas, hacen buenas ecografías. Entonces, cuando ustedes tengan que hacerse, siempre es bueno con la persona que más domina, ¿no? Y uno tiene que conocer sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, y yo siempre les digo, yo hago ecografías, pero mis ecografías son limitadas de acuerdo a mi especialidad. Los detalles no los veo porque no lo sé. Entonces, cuando yo quiero algo y dudo de algo, lo mando a la gente que sabe, que son los radiólogos. No, pero radiólogos especialistas, no radiólogos que han ido a la escuela de Pucutu y han hecho ahí, ¿no? Entonces, esos obviamente no ven nada, ¿no? Pero los que han hecho especialidad como radiólogos especialistas, ellos sí, ¿no? Acá está Valencia, Hinojosa Oscar, el otro doctor Hinojosa no vio un elefante a 1 metro. La doctora Ugarte, que hace buenas ecografías, una de las que mejor detalles hace, porque hace toda una historia clínica en sus informes, es una historia clínica de la doctora Ugarte del seguro, ¿no? Ella hace un día, uno lee un informe de la doctora, es toda una historia del estudio, detalle por detalle, toditito de lo escrito, y tiene un porcentaje de errores bajísimo. Entonces, cosas, por ejemplo, la descripción ecográfica de retroperitoneo tienes que ser capaz. Tienes que dominar, tienes que saber. Pues el retroperitoneo, acuérdense, está primero el intestino y no se ve muy bien. Entonces, para dar detalles de retroperitoneo, tienes que saber. No hay otra vuelta. Y la doctora te describe el retroperitoneo y efectivamente encontramos esas cosas. Entonces, hacen muy buenas ecografías. Si uno se tiene que ir, digamos, a buscar ecografía, vayan donde estos. Acá tenemos propagandistas. Tenemos un pata que se llama Raimundo Salas que sale por todos lados y ese pata sí, ese es más, no ve un edificio a medio metro. No ve nada, agarra y si yo me voy tengo lo mismo que tú y tú solamente cambias el nombre. Entonces todos tenemos litiasis vesicular o no tenemos nada, así de simple, ¿no? Entonces todos los que tengamos cálculos vamos, no tenemos nada, y los que no tienen cálculos aparecen muchos. ¿Sí? Y eso es típico, ¿por qué? Porque hay gente que va por la propaganda seguida
¿no? Entonces, ¿qué le encuentran? Cálculos en la vesícula, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, es típico las señoras que vienen de allá de San Pedro, San Pablo con sus abuelas. Entonces, vienen al Cusco y le hacen la ecografía. ¿Qué le encontraron? Cálculos en la vesícula. Entonces, ¿qué hace la señora? Me tengo que ir a purgar, porque en su mente creen que purgándose se elimina todo, ¿no es cierto? Entonces se van y se toman aguas, todas las cosas. A los 2 meses regresan y se van a hacer una ecografía en un lugar adecuado, ¿no? Se van, digamos, donde Valencia, donde Tribali, no le encuentra nada. ¿Y qué dice la señora? Me he curado, ¿no? ¿Por qué? Porque he tomado mis agüitas y mis agüitas. Entonces esa señora recomienda a la gente, tómate las aguas de San Pedro, tómate las aguas, tómate, no sé, mate ruda y todas las cosas, y te vas a curar. Entonces, eso no es que se hayan curado los cálculos, sino que le han hecho un mal diagnóstico. Y después le hicieron un buen diagnóstico y no le encontraron, nunca tuvo nada esa señora, ¿no? Pero es típico, van a encontrar pacientes que les van a decir, doctor, yo me curo, me he tomado chancapiedra, me he tomado no sé qué, y agarro y ya no tengo cálculos. Antes tenía y el doctor me ha encontrado cálculos. Tú ves las ecografías, él no está tu primera ecografía. ¿Quién te ha hecho? Fulanito. Eso ya se sobreentiende, ¿no? Pero eso hay que explicar al paciente. El paciente está convencido de que se ha curado. Ahí tenemos diferentes tipos de ecografías, ¿no? Las lithias vesiculares no hay mucho para verlo. En general casi todo el mundo puede llegar a verlo, ¿no? Es difícil. Los errores son en los gorditos, porque para los gorditos el ecógrafo tiene que pasar toda la grasa, entonces tienes que calcularlo, pero en los flaquitos es mucho más fácil de hacer, ¿no? Entonces, puedo encontrar eso. Fíjense, la primera vesícula, si yo mido las paredes, eso es más de 3 milímetros, ¿ya? Pero ¿qué otra cosa encuentro de signo de colecistitis en la primera? Fíjense, en la parte de abajo, no, hay un cálculo, una zona blanca, ven, y la sombra acústica posterior, se ve en la primera, ¿no es cierto? Pero si se ve en la pared donde está el cálculo por debajo, abajo hay un hilito, una línea negrita, ¿se ve? Esa línea negrita es agua, es edema. Entonces es un signo de colecistitis. Entonces, si alguna vez cuando son internos, no sé por qué a determinado doctor se le ocurre preguntar signos ecográficos de colecistitis, que no es que es para médicos, es una tontera, pero bueno, les pregunta como para que entren primeras preguntas de examen del interno, ¿no? Signos ecográficos de colecistitis. Y de apendicitis les toman no los signos clásicos, sino signos de la SEN, de Morris, no sé. ¿Para qué le preguntan si nadie sabe? Bueno, no importa. Pero ahí le preguntan, no sé por qué. Entonces ustedes vienen y sacan 0 en esto, 0 en el otro, 0 en el otro. Ahora hay que prevenirlos, ¿no? Entonces prepararlos para ese examen. Entonces, ¿qué les signos indirectos? Una, el grosor de la pared, ya sabemos, y que haya líquido alrededor, o sea, esto que se ve es el edema de pared, ¿no? Entonces, edema ecográfico y aumento de la pared, signos indirectos de colecistitis aguda. Ya está. Eso es un cuadro de colecistitis. ¿Qué se ve en la segunda? En la segunda se ve una sombra acústica posterior, pero varios puntitos. Está lleno de cálculos pequeños, ¿no? Es enorme lo que es. Pero también se ve igual que en el otro. Fíjense, debajo también hay una línea. ¿Se ve la línea de abajo? Esa línea signo también de colecistitis. Edema de pared, igualito. Y en el otro ya es más grosso. Hay un desprendimiento de la pared. ¿Lo ven? Y obviamente el líquido puede ser un absceso. Todo. Esta ecografía, cuando ustedes vean en algún momento con desprendimiento de pared todo, siempre hay que pensar que puede ser un cáncer. ¿Sí? Yo veo eso ecográficamente, lo típico es el otro, pero cuando veo eso, bueno, primero que se haga una tomografía, que es el siguiente paso. Entonces, normalmente en colecistitis aguda, ahí paro mis exámenes, no hago más nada. Con esto ya tengo el diagnóstico todo. Pero en caso de que yo tenga dudas ecográficas, ¿ya? De que no solo es una colecistitis, algo más, necesito otros estudios. ¿Como cuál? La tomografía me va a determinar si es un cáncer o no es un cáncer. ¿Sí? ¿Qué otro estudio? ¿La colangioresonancia me servirá? No es un estudio adecuado para la vesícula. En algunas situaciones, sobre todo si pienso que hay obstrucción de la vía biliar, puedo pedirle una colangioresonancia. Tomografía, ahí tenemos. No es un estudio ideal, pero sí se ve el aumento del grosor de la pared, en ese caso, en los tres imágenes, ¿no? Allá se ve bien redondito, la pared gruesita, el otro también, y el otro también. No es el estudio ideal, pero cuando hay duda hay que pedirlo, ¿sí? Sobre todo pensando en cáncer, más que todo. Diagnósticos diferenciales, ya hemos dicho,
que hemos dicho Mangrelito, nos faltaba una de las cosas importantes, que es la úlcera perforada. ¿Sí? La úlcera perforada, pero la úlcera perforada tiene una característica principal. Siempre la perforación de víscera hueca es un abdomen en tabla. Abdomen en tabla, por el dolor del paciente tiene todo duro, el abdomen no lo puedes ni palpar, es típico. Abdomen en tabla. Hepatitis. ¿Sí? Diagnóstico diferencial. El paciente le duele, tiene ictericia, tiene fiebre y tiene dolor. Triada de Charcot. Entonces, triada de Charcot, ¿en qué cuadros? En general, cuando el paciente es joven, ¿ya? Menos de 30 años, algunos dicen 40, pero en general hay que pensar siempre en un problema de hepatitis. Si el paciente es mayor de 40 años, es lo más probable que sea litiasis. ¿Sí? Complicaciones. La más importante, obviamente, ya hemos dicho, la perforación. ¿Por qué? Por isquemia y gangrena vesicular. Antes del tratamiento, vamos a hablar. La mayoría, hemos dicho, la causa era litiásica, ¿no? En un 10% era litiásica. ¿En qué pacientes se da la colestitis alitiásica? Y en general, todos los que son alitiásicos, siempre sus vesículas son complicadas. En pacientes que inmunodeprimidos. Todos los inmunodeprimidos. Policontusos, grandes quemados, ¿ya? Alcohólicos, diabéticos, y una de las causas importantes en nuestro medio, la tifoidea. ¿Sí? La tifoidea es uno de los cuadros, y acuérdense, a veces la tifoidea, la vesícula es el reservorio de la tifoidea. Y muchos cuadros en pacientes que ustedes atiendan clínicamente y hagan en el año por lo menos 3 episodios de tifoidea, es mejor sacarles la vesícula. Porque esos pacientes tienen ahí su concentrado y están enviando y hacen una tifoidea crónica, ¿vale? Van eliminando. En ese caso hay que pensar sacarles la vesícula. Entonces, no es normal que un paciente haga 3 cuadros en el año de fiebre tifoidea. Si está pasando eso, hay que pensar la posibilidad de extirparle la vesícula. Entonces, la vesícula no siempre se hace una colecistectomía por problemas litiales, muchas veces una vesícula sana solamente por ser reservorio, como es el caso de la tifoidea. Entonces, hay que pensar. Tratamientos, ahí tenemos, fíjense, hemos entrado con la cámara y ¿qué encontramos? ¿No? Líquido dentro de la cavidad. ¿Eso qué cosa es? Bilis. Obviamente esta vesícula se ha perforado. Esto es una peritonitis por causa de una policistitis, ¿no? Entonces meto la cámara y encuentro todo esto. Lo tengo que operar. En el otro lado encuentro otro cuadro de colecistitis. Fíjense, la vesícula, en este caso, si yo voy disecando va a salir agua, está edematizada, o sea, aumento, está en el primer periodo. Lo ideal es operarlo en ese momento. Otra cosa que ya les he mencionado, estamos hablando de colecistitis aguda. Hablamos de colecistitis subaguda, ya les he mostrado en la imagen anterior, cuando el paciente tiene más de 5 días. Entonces, lo ideal es operarlo antes de los 5 días para no llegar a una colecistitis subaguda. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos otro cuadro. Perdón un rato. Aló. Ahí vamos a la paroscopía. Muchas veces entramos y está todo pegado, tenemos que liberar, eso son la liberación de adherencias. Ahí está la vesícula en el otro, fíjense, está todo pegado, ¿ya? Y hay fibrina incluso alrededor. Y listo. Esto es una comparación, lo que se hacía antes versus lo que se hace actualmente. Por eso que hay diferencia en las conductas cada vez, ¿no? Antes se hacía una cosa que se llama enfriamiento vesicular. Entonces un paciente hacía una colecistitis y se le enfriaba. Se le daban antibióticos, su suero, todo. Y una vez que pasaba unos 15, 20 días el cuadro frío supuestamente, se operaba. Entonces, cuando uno operaba una vesícula por emergencia, todo el mundo lo miraba como que está pasando, está loco. Nosotros, la primera vez que vino yo acá el 2000 y operamos a un docente de la facultad de su colecistitis, hubo una reunión de todo el cuerpo médico, ¿no? Con la dirección y con toda mi reunión, y yo parecía preso, tenía que estar agarrando y dando explicaciones porque no había operado una vesícula, ¿no? En su mente macabra que tenía, lo primero que pensaban es que yo le había cobrado y le había operado acá, ¿no?
Y yo, en ese momento, cuando venía de Argentina, no tenía ni idea de lo que era cobrar porque me formé en un lugar así, donde nadie sabía qué cosa era. O sea, tú agarrados, operados, todos tienen seguro y jamás hablas de dinero. No hay nada de dinero. Ya todo se trabaja con obras sociales y lo único que te daban era, si trabajabas en clínica, son papeles, tú juntabas tus papeles. Un montón y después lo cambiabas por plata. Así era, todo por obra social. Cada uno se hacía atender con su papelito de obra social. Así se trabajaba. Entonces tú no tienes ni idea. Y cuando me dicen, ¿por qué en colicitis se opera? ¿Cómo vas a operar? Entonces me hicieron un lío. Y al final agarro y decía, pucha, que no, hasta se sentía mal. Decía, tengo que operar, güey. ¿No? Tienes que defenderte y ahí empezaron las peleas. Fue la primera impresión. Tu primera pelea, a partir de ahí vivías peleando, ¿no? Porque era un problema. Entonces, ¿por qué se hacía esto? Pero fíjense, este es un trabajo de hace muchos años, pero ya demostraban esto. Uno habla colecistitis temprana versus la diferida, y fíjense, en 5 muertes en la diferida, y eso podía ser cualquiera de nuestros familiares. O sea, quiere decir de que teniendo el método anterior, que era enfriar la vesícula, la gente se moría. Entonces, versus el otro donde prácticamente no hay ningún muerto. Entonces, eso hacía de que efectivamente la colecistectomía temprana era el mejor tratamiento y es lo que actualmente se está haciendo. Colecistectomía temprana. Y al otro, olvídense, ya pasó a la historia, a la época de mi bisabuelo, donde se hacía antes. Ahora ya ni pensar eso. Pero hay que demostrarlo basado en evidencia. Esta es la clásica evidencia. En uno hay muertes y en el otro no. Entonces no tengo por qué no operar. ¿Qué hago en la colecistitis alitiásica? Habíamos dicho que la colecistitis alitiásica era un paciente que normalmente estaba grave, ¿no? Entonces, ¿qué hago en un paciente grave? Si el paciente está séptico, el paciente está en mal estado general, no me tolera la anestesia, tengo que hacer lo mínimo y necesario. Entonces, en este caso, en algunos pacientes, no en todos, puede estar permitido y se puede realizar una cosa que se llama, ¿qué tal, doctor? Una colecistostomía. ¿Qué quiere decir colecistostomía? Abro la vesícula, me lo chupo con el aspirador toda la pus y le dejo un drenaje y me voy. Nada más. Y muchas veces esa colecistostomía, en otros sitios, en pacientes sobre todo ancianos que están en terapia intensiva con nutrición parenteral y por su mala suerte hacen una colecistitis, los hacen por punción ecográfica, guiada ecográficamente. Entonces, hacen la guía ecográfica, le ponen una punción, le sacan y lo dejan ahí, hasta que el paciente mejore de su cuadro de colecistitis. Esos pacientes son excepcionales, son muy pocos, pero todavía esta conducta no se ha abandonado. La colecistostomía todavía no ha pasado a desuso, se sigue usando en pacientes muy graves, que está contraindicada la cirugía, sobre todo en pacientes cardíacos y todo, donde probablemente le pones un diazepam y con el diazepam fallece, ¿no? Porque están tan graves que con un solo diazepam pues se van al cielo. Entonces no les puedes poner nada. Entonces en esos casos no te queda otra que hacer una punción y hacer una colecistostomía por punción. ¿Sí? Una forma de hacerlo. Ahí están poniendo un catéter en cola de chancho, ¿no? En caso de hacer una colecistostomía. Ahora, la colecistitis alitiásica, acuérdense, en nuestro medio las más frecuentes es, acuérdense, los alcohólicos son bien frecuentes. Y otra cosa que les decía, que se hace generalmente en los alcohólicos. Nosotros no siempre hacemos una colecistectomía total, en muchos pacientes hacemos colecistectomía parcial. ¿Por qué? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen un riesgo alto de sangrado durante la operación. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Puede ser colecistectomía total o colecistectomía parcial, depende de la situación de ese momento. Sobre todo en cirróticos, en alcohólicos. Muchos cirujanos se han metido a sacar toda la vesícula completa y sangrado, y hay pacientes que han fallecido por sangrado durante una colecistectomía, cosa que no debería de haber pasado. ¿Sí? Si tienes duda, se parte por la mitad la vesícula y listo, te lo llevas, sacas todos los cables, lo metes en una bolsa y te lo sacas. Yo les voy a mostrar después un video donde cómo se hace esa cosa, como para que tengan una idea de lo que estamos haciendo en colecistectomías difíciles. La cirugía de elección es la laparoscopía y las variantes de la laparoscopía. Ya les he dicho, puerto único, 2 puertos, monopuerto, en todos los puertos que quieran. Pero eso es del especialista. A ustedes no les interesa. No, a ustedes les interesa que se tiene que operar por laparoscopía. Ahora, ¿qué método usa el cirujano? No sé. Lo único que es que te opere. Punto. Las abiertas ya se hace cada vez mucho menos, ¿no?
entonces no hay ninguna. ¿Alguna duda? La colecistitis crónica, ¿ya? Vamos a mencionarlo rápido, ¿no? Para él no hay mucho. La colecistitis crónica son cuadros repetitivos de colecistitis aguda, por lo menos en 2 o más ocasiones. La mayoría tiene más de 2 ocasiones. ¿Qué pasa con la colecistitis crónica? O sea, una colecistitis como concepto son cuadros de colecistitis agudas en varias ocasiones que han sido curadas espontáneamente cuando solo ha habido un proceso inflamatorio y no infeccioso, y otra vez tratado con medicamentos. O sea, les da antiespasmódicos y como está inflamado y no está infectado, no pasa nada, sería inmejorable. Son cólicos a repetición en varias oportunidades. Todo eso termina en un cuadro crónico. ¿Y qué va a pasar con ese cuadro crónico? Ese cuadro crónico va a ir a evolucionar de diferentes formas. Una, que en algún momento se vuelva a agudizar, y eso se llama colecistitis aguda, crónica reagudizada. Otra, que se calcifique, a esa hablamos de la vesícula en porcelana, y otras veces que se atrofie y cada vez se haga más pequeño, y esa se llama vesícula atrófica, o muchas veces cuando la pared es gruesa y ancha se llama esclerótica. En la mayoría las dos cosas están juntas y se llama colecistitis crónica escleroatrófica. ¿Ya? Esa es la evolución de la cosa. ¿En qué terminan las colecistitis crónicas? Unas en fístula. Ya sabemos, el famoso ilio biliar, una, pero también puede tener con fístulas colónicas, con fístulas al estómago, etc. Son un cuadro de colecistitis crónica. Entonces, todas las fístulas son procesos crónicos, no son procesos agudos, ¿ya? De un cuadro de colecistitis crónica. ¿En qué otra cosa puede terminar? Las colecistitis crónicas muchas veces tienen un porcentaje mucho más alto de terminar en un cáncer que una colecistitis aguda. Las colecistitis agudas no terminan, pero las crónicas sí. Entonces, complicaciones, que se atrofie, que termine en una esclerotrófica, que se calcifique o que termine en un cáncer. El tratamiento y el estudio de una colecistitis crónica es exactamente igual que la aguda. Le pido ecografía, le pido todo. Tratamiento definitivo, lo mismo. Colecistectomía, de preferencia laparoscópica. ¿Sí? Ese es el cuadro de colecistitis crónica. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Están todos saben. Entonces, esto tiene que entrar